Cada año, el 11 de marzo, Europa se detiene a recordar. Se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una fecha que invita a reflexionar sobre el dolor y la pérdida, pero también sobre la dignidad y el valor de quienes han sufrido el impacto devastador del terrorismo. Este día no es solo un acto simbólico, es un compromiso con la memoria, la justicia y la paz. ¿Por qué el 11 de marzo? La fecha fue elegida en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, uno de los ataques más atroces de la historia reciente de Europa. Aquella mañana, 193 personas perdieron la vida, y más de 2.000 resultaron heridas en una serie de explosiones coordinadas en 4 trenes de cercanías. La conmoción atravesó fronteras y dejó una cicatriz profunda en la conciencia colectiva. Pero también fue un punto de inflexión, una llamada urgente a la solidaridad, al recuerdo y a la acción para prevenir el terror. El terrorismo no distingue edades, géneros ni credos. Sus víctimas son personas que un día iban al trabajo, a la escuela, al mercado. Y que, en cuestión de segundos, se encontraron en medio del horror. Detrás de cada número hay una historia, madres, padres, hijos, amigos que nunca volvieron a casa. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo nos recuerda que esas vidas no son solo estadísticas, son rostros, nombres y memorias que merecen respeto y justicia. Pero el impacto del terrorismo va más allá del daño físico. Deja heridas invisibles que marcan a sobrevivientes, familias y comunidades enteras. El miedo, el duelo y el trauma no desaparecen cuando se apagan las cámaras ni cuando se emiten los informes oficiales. Por eso, este día es también una oportunidad para dar voz a quienes viven el dolor en silencio, y para reconocer el coraje de quienes, pese a la adversidad, han elegido la reconciliación y la construcción de una paz duradera. Europa ha aprendido, a lo largo de los años, que la memoria es un escudo contra el olvido y un arma contra el fanatismo. Honrar a las víctimas es defender los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos. Es rechazar la violencia como camino y optar por la justicia, el diálogo y la convivencia. En este 11 de marzo, encendemos una luz en la memoria colectiva. Una luz que no olvida, que honra y que llama a la responsabilidad de todos y todas. Porque la mejor manera de rendir homenaje a las víctimas del terrorismo es construir un mundo donde la violencia no tenga cabida, y donde la dignidad humana sea el principio inquebrantable de nuestras sociedades. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se celebra cada 11 de marzo, nació como un llamado a la reflexión profunda. Europa necesitaba un día para recordar a quienes perdieron la vida, y a quienes sobrevivieron a actos de violencia sin sentido. Pero no es solo un homenaje, sino un recordatorio constante de que el terrorismo no solo destruye vidas, sino que también intenta romper los valores sobre los que se construyen nuestras sociedades, la libertad, la tolerancia y el respeto por la vida humana. El Parlamento Europeo instauró esta fecha en 2005, exactamente un año después de los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004. Aquel día, 10 explosiones coordinadas sacudieron 4 trenes de cercanías en plena hora punta. La violencia fue indiscriminada y devastadora. Familias enteras quedaron rotas. Se trató del atentado más grave ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque España sufrió directamente el golpe, el eco del dolor se sintió en todo el continente. La decisión de establecer el 11 de marzo como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo fue una declaración de principios. Significaba decir, no vamos a olvidar. La memoria de las víctimas no es solo un ejercicio simbólico, es un acto de justicia. Es asegurar que sus vidas y sus historias tengan un lugar permanente en la conciencia colectiva de Europa. Y es también un compromiso renovado por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el extremismo violento. El terrorismo adopta muchas formas, puede ser nacionalista, religioso o ideológico. Y aunque las motivaciones cambian, el resultado es siempre el mismo, sufrimiento humano. Las víctimas del terrorismo no son solo quienes pierden la vida en el acto, son también los sobrevivientes que deben reconstruirse, las familias que nunca encuentran respuestas, y las comunidades que ven quebrada su confianza en la seguridad y la convivencia. Por eso, el 11 de marzo no es solo un aniversario. Es una jornada de reflexión para construir memoria y cultura de paz. Durante esta fecha, en todo el continente, se realizan actos de homenaje, minutos de silencio, ceremonias en espacios públicos,
encuentros con sobrevivientes y familiares de víctimas, actividades educativas para que las nuevas generaciones comprendan lo que está en juego. Recordar es un acto de resistencia. Es negarse a aceptar que la violencia y el miedo definan el presente y el futuro. Es reafirmar que la respuesta al terror no puede ser el odio ni el olvido, sino la justicia, la verdad y el respeto por la dignidad de cada persona. En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Europa vuelve a mirar de frente a su historia reciente, con sus heridas abiertas y su compromiso renovado. No olvidar, no repetir. Detrás de cada número hay una vida, una historia, una familia que nunca volvió a ser la misma. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que conmemoramos cada 11 de marzo, no es solo una fecha para mirar hacia el pasado, sino también para escuchar y reconocer a quienes siguen caminando con el peso de una pérdida que no eligieron. Las víctimas del terrorismo son mucho más que testigos del horror, son voces valientes que exigen verdad, justicia y memoria. En cada testimonio se esconde una lección de humanidad. Hay quienes sobrevivieron a un atentado y cargan consigo cicatrices físicas y emocionales. Personas que, de la noche a la mañana, pasaron de ser anónimas a encarnar la historia de un país que lucha por entender lo incomprensible. Padres que perdieron a sus hijos. Hijos que crecieron sin sus padres. Amistades truncadas de golpe. El dolor es personal, pero sus historias se entrelazan en un relato colectivo que nos recuerda la fragilidad de la paz y la necesidad de defenderla cada día. Muchos de los sobrevivientes del 11 de marzo de 2004 en Madrid se han convertido en defensores de los derechos humanos. Han fundado asociaciones, participado en juicios, llevado su testimonio a escuelas y foros para educar a las nuevas generaciones sobre las consecuencias del fanatismo y la violencia. Su compromiso no es solo con su historia, sino con la construcción de una sociedad más consciente y solidaria. Pero no son solo las víctimas de Madrid. En toda Europa y en el mundo, las historias se multiplican. Las víctimas de los atentados en Londres, París, Bruselas, Niza o Berlín forman parte de un tejido de memoria que reclama ser reconocido. Han transformado el dolor en resistencia pacífica. Son el recordatorio vivo de que el terrorismo busca sembrar miedo y división, y que el mayor acto de dignidad es rechazar el odio y defender la libertad. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo no solo honra a quienes ya no están, da voz a quienes quedaron y siguen adelante, pese a todo. Escucharlos es comprender la dimensión humana de estas tragedias. Es darnos cuenta de que la violencia deja huellas que el tiempo no borra, pero que la verdad y la justicia pueden aliviar. En este día, alzamos la voz para decir que su sufrimiento no será ignorado, que su memoria es parte de nuestra historia, y que sus nombres permanecerán vivos mientras haya quienes los recuerden, y quienes luchen por un mundo sin terrorismo. Porque recordar no es quedarse anclado en el pasado. Es dar sentido al presente y prevenir que el horror se repita en el futuro. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora cada 11 de marzo, no solo es una jornada de recuerdo. Es también un llamado a educar en la memoria y construir una cultura de paz, donde la violencia no tenga cabida, y la dignidad humana sea el valor supremo. La memoria no es una carga del pasado, sino un faro que ilumina el camino hacia el futuro. Por eso, en toda Europa, este día se ha convertido en una oportunidad para educar a las nuevas generaciones. Las ceremonias oficiales y los actos de homenaje se complementan con actividades en escuelas, universidades y comunidades. Sobrevivientes y familiares de las víctimas comparten sus testimonios en primera persona, porque escuchar a quienes han vivido el terror en carne propia es entender que detrás de cada atentado hay consecuencias humanas que van mucho más allá de las cifras y los titulares. Estas experiencias no solo sirven para honrar la memoria, también enseñan sobre el valor de la convivencia, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Porque el terrorismo no nace de la nada, se alimenta del odio, la radicalización y la intolerancia. La educación en valores democráticos es la mejor herramienta para prevenir el extremismo, y construir una sociedad que rechace la violencia como medio de resolver conflictos. En el 11 de marzo, cada acto educativo es una declaración de intenciones. No queremos que el pasado se repita. Programas impulsados por la Unión Europea y organismos de derechos humanos promueven el análisis crítico de las causas del terrorismo, fomentan la empatía hacia las víctimas, y abren espacios para el diálogo intercultural y la resolución pacífica de los conflictos.
Además, las redes de apoyo a víctimas permiten compartir recursos, brindar atención psicológica y legal, y crear espacios donde quienes han sufrido encuentran comprensión y acompañamiento. La solidaridad se convierte así en un puente entre la memoria y la esperanza. La memoria colectiva de las víctimas es un escudo que nos protege del olvido, y un espejo en el que la sociedad puede mirarse para evaluar sus propios principios. Si olvidamos, abrimos la puerta a la indiferencia y a la repetición del horror. Si recordamos, damos sentido al sacrificio de tantas vidas, y construimos una defensa activa contra el odio y el extremismo. Por eso, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo es mucho más que un minuto de silencio. Es un compromiso con el futuro. Una invitación a construir paz desde la memoria, a entender que cada vida arrebatada por la violencia es una razón más para educar, concienciar y defender la libertad. La educación y la memoria son las mejores respuestas contra el terror. Porque la paz se aprende, se construye y se defiende cada día. Cada 11 de marzo, Europa honra la memoria de las víctimas del terrorismo, pero también renueva su compromiso con la construcción de un futuro diferente. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo no es solo un homenaje, es una promesa colectiva de que sus vidas no serán olvidadas, y de que el horror que sufrieron no debe repetirse jamás. El terrorismo pretende arrancarnos nuestra humanidad, sembrar el miedo y dividir a las sociedades. Pero la respuesta debe ser lo contrario: unidad, justicia y memoria. El recuerdo de las víctimas nos recuerda, año tras año, que la libertad y la paz son frágiles, que requieren ser defendidas con valentía y determinación. No desde el odio ni la venganza, sino desde la defensa de los derechos humanos, el respeto mutuo y la justicia. Hoy, muchas de las personas que sobrevivieron a ataques terroristas lideran movimientos por la paz, la reconciliación y el entendimiento. Son la prueba viva de que el dolor, por profundo que sea, puede transformarse en una fuerza poderosa para el cambio. Escuchar sus historias no solo es un acto de respeto, es una oportunidad para aprender del pasado y evitar los errores que pueden conducir al extremismo. El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo también nos enseña que todos y todas tenemos un papel que desempeñar. La memoria no pertenece solo a las víctimas o a sus familias, es responsabilidad de toda la sociedad. Cada persona que recuerda, que se informa, que educa a las nuevas generaciones en la cultura de la paz, contribuye a hacer del terrorismo un capítulo cerrado en la historia de la humanidad. Europa sigue adelante con el desafío de proteger sus valores democráticos sin renunciar a la justicia ni a la libertad. La lucha contra el terrorismo no es solo policial o militar, es una lucha de ideas y principios. Significa defender una sociedad plural, abierta y libre, donde ninguna ideología de odio pueda arraigar. En este 11 de marzo, cuando guardamos un minuto de silencio o encendemos una vela en homenaje a las víctimas, renovamos una verdad fundamental: el terrorismo puede golpear, pero no puede destruir la dignidad humana. No puede ganar si elegimos la memoria y la justicia como caminos hacia el futuro. Que el recuerdo de las víctimas sea siempre una llama encendida que ilumine nuestro compromiso por la paz. Que la memoria no solo nos una en el dolor, sino también en la esperanza de un mundo mejor. Y que nunca más tengamos que sumar nombres a la lista de quienes han perdido su vida por el terror. Porque recordar es resistir, y resistir es construir paz.